En los confines del Océano Índico, donde las aguas turquesas acarician una isla que parece desprendida de un sueño antiguo, se alza Madagascar. Un reino aislado durante millones de años, moldeado por el tiempo, la soledad geológica y la creatividad inagotable de la naturaleza. Aquí, en esta vasta extensión de selvas húmedas, montañas envueltas en neblina, llanuras bañadas por el sol y humedales que vibran con vida, surgió uno de los repertorios de aves más extraordinarios del planeta. Cada una, con sus colores, formas y comportamientos únicos, es el resultado de una evolución caprichosa y maravillosa que no se repite en ningún otro lugar de la Tierra. Madagascar no es solo un punto en el mapa, es un santuario viviente, una obra maestra de biodiversidad que combina lo salvaje, lo delicado y lo inesperado en un solo latido. Sin embargo, esta belleza inigualable se encuentra hoy en un cruce crítico. La huella humana avanza con rapidez, fragmentando los bosques, alterando los ríos, silenciando los cantos que han resonado durante siglos. Este documental, Aves Hermosas de Madagascar Episodio 2, es un llamado urgente, una invitación a contemplar lo que aún permanece intacto y a comprender lo que está en riesgo. Las aves que habitan esta isla son mucho más que criaturas aladas. Son guardianes del equilibrio natural, testigos silenciosos de un mundo que podría desaparecer si no aprendemos a valorar y proteger lo que nos rodea. Que esta travesía nos recuerde que la belleza no es eterna por sí sola, depende de nosotros preservarla. En las costas bañadas por el sol, donde el mar besaba suavemente las playas blancas, el charrán común desplegaba su figura esbelta como si estuviera dibujado por el viento. Su plumaje níveo contrastaba con la elegante capucha negra que coronaba su cabeza, una combinación que parecía creada para destacar en el horizonte. Sus alas largas y afiladas, casi transparentes cuando la luz del amanecer las tocaba, lo convertían en un bailarín del aire, un espíritu marino que fluye con la gracia de las olas. Allí, donde el cielo es inmenso y el horizonte parece no tener fin, este ave encuentra el escenario perfecto para mostrar su belleza sencilla pero absolutamente cautivadora. Su presencia añade un trazo de vida a los paisajes costeros de Madagascar,
recordándonos que incluso los lugares más vastos pueden ser hogar cuando se tienen alas fuertes y un instinto impecable. En los litorales tranquilos y en los estuarios donde el agua dulce se funde con el océano, el charrán común se convierte en una figura silenciosa pero vigilante. Cada detalle de su cuerpo está diseñado para la precisión. Su pico rojo, afilado y firme, parece una flecha lista para perforar la superficie acuática, mientras sus patas del mismo color aportan un contraste vivaz que delata su energía incesante. Allí, suspendido en un punto invisible entre las corrientes cálidas y frías, puede permanecer inmóvil durante un instante que parece eterno, analizando cada movimiento bajo el agua. Es un pequeño prodigio de equilibrio y paciencia, un testimonio vivo de cómo la evolución encuentra maneras ingeniosas de convertir a una criatura aparentemente frágil en un depredador eficaz. En los cielos abiertos y azules, donde el viento corre libre como un animal salvaje, el charrán común despliega su maestría de cazador aéreo. Su técnica de pesca es una verdadera coreografía natural. Asciende, planea con suavidad, ajusta su trayectoria con movimientos casi invisibles, y en una fracción de segundo, desciende en picada con una velocidad que rompe el silencio. El agua salpica y el pez desaparece entre sus mandíbulas sin que el ave pierda un solo latido. Esta pesca de precisión, que combina visión aguda y reflejos certeros, lo ha convertido en uno de los cazadores marinos más eficientes. Y sin embargo, pese a esta habilidad admirable, jamás se ve impulsivo. Todo en él es control, cálculo y respeto por el mar que le da sustento. En los peñascos costeros y en las isletas apartadas, donde el rumor del mar es el único testigo, los charranes comunes construyen sus nidos con una simplicidad que sorprende. Apenas unos tallos secos, un pequeño hueco entre las rocas, el espacio suficiente para que la vida nueva despierte. No necesitan arquitecturas elaboradas. Su fortaleza está en la unión de la colonia, en la atención constante de cada pareja, que comparte la incubación y la protección de los polluelos. Un dato fascinante que pocos conocen es que estas aves poseen la habilidad de regresar cada año al mismo punto exacto donde nacieron, guiándose por una memoria sensorial imposible de imaginar para los humanos. Son viajeros incansables que recorren miles de kilómetros, pero que jamás olvidan el lugar que los vio empezar. En un mundo donde las costas cambian, donde el ruido humano avanza y los océanos se calientan, el charrán común nos recuerda que la vida silvestre es frágil, pero también resistente cuando le damos espacio para respirar.
Su belleza humilde, su forma de cazar, su dedicación a la vida nueva y su conexión profunda con el mar son una invitación a que valoremos lo que todavía permanece. Cada vuelo que dibuja sobre las olas es un recordatorio de que los ecosistemas costeros no son solo paisajes, sino hogares complejos que albergan historias milenarias. Protegerlos no es solo un acto de conservación, sino una responsabilidad compartida que garantizará que el charrán común siga surcando los cielos de Madagascar por generaciones. Si estás disfrutando de este viaje por los cielos y selvas de Malasia, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en Abelandia. Suscríbete al canal para seguir explorando la belleza del mundo alado. Deja tu like si estas imágenes te inspiran y comparte este contenido para que más personas descubran la maravillosa diversidad de aves que habita nuestro planeta. Cada apoyo tuyo nos ayuda a seguir creando conciencia y a mantener vivo el vuelo de la naturaleza. En los bosques sombreados, donde la luz se filtra en delgados rayos entre el techo verde de los árboles, surge la figura inconfundible del drongo de cresta, un guardián oscuro cuyo plumaje parece haber sido forjado en la misma noche. Su cuerpo completamente negro, con un brillo metálico que refleja tonos azulados y púrpuras, lo convierte en una presencia magnética y misteriosa. La cresta erguida que adorna su cabeza, semejante a una corona rebelde, le da un aspecto desafiante, casi teatral, como si supiera que no necesita colores vibrantes para destacar en la exuberante selva malgache. Cada movimiento suyo destila seguridad. Se posa en ramas altas con la confianza del dueño del paisaje, observando cada sombra, cada vibración del bosque, como si leyera un lenguaje que solo él conoce. En los rincones profundos de la selva húmeda, donde los insectos zumban como una orquesta infinita, el drongo de cresta despliega su prodigiosa habilidad para la caza. Su técnica es tan elegante como implacable. Se lanza desde un posadero elevado con la velocidad de una flecha oscura, zigzagueando entre ramas con un dominio total del espacio aéreo. En pleno vuelo atrapa insectos, pequeños reptiles e incluso criaturas desprevenidas que se refugian en la espesura. Su precisión es tal que parece anticipar el movimiento de sus presas antes de que siquiera ocurra. Es un cazador oportunista,
curioso e inteligente, capaz incluso de aprovechar el trabajo de otros animales, siguiendo grupos de aves o lémures para capturar lo que escapa del alboroto que estos provocan. En un ecosistema tan competitivo, su ingenio es su arma más poderosa. En los silencios que siguen a la lluvia, cuando el aire brilla aún cargado de humedad, el drongo de cresta deja salir una habilidad que pocos animales dominan con tanto talento: la imitación vocal. Este ave es capaz de reproducir con precisión casi perfecta los cantos de otras especies, los chillidos de depredadores e incluso patrones sonoros que no parecen pertenecer al bosque. No lo hace solo por diversión. Utiliza este repertorio para confundir a posibles rivales, ahuyentar a intrusos e incluso engañar a otras aves para robar comida. Es un maestro del engaño, un estratega acústico que usa el sonido como herramienta para moldear su entorno. Su canto no es solo un llamado, es un arma, un código y, al mismo tiempo, una demostración de su extraordinaria capacidad cognitiva. En las ramas entrelazadas de los grandes árboles, donde el viento teje susurros entre hojas antiguas, el drongo de cresta dedica tiempo a construir su hogar. Sus nidos, delicados pero firmes, están hechos de fibras vegetales, telarañas y pequeñas ramas que entrelaza con una precisión casi artesanal. Allí deposita sus huevos, que protege con fiereza. Se sabe que esta ave no duda en enfrentarse a depredadores mucho más grandes que ella, lanzándose sobre halcones, búhos o serpientes con una valentía que supera con creces su tamaño. Un dato fascinante que muchos desconocen es que esta especie mantiene zonas de vigilancia donde se reúne con otros drongos para defender territorios compartidos, formando pequeñas alianzas temporales que incrementan su seguridad. Es un ejemplo claro de que incluso las criaturas más solitarias saben cooperar cuando el bosque lo exige. En un mundo donde los bosques de Madagascar se reducen bajo la presión humana, donde el canto de muchas especies se apaga antes de ser comprendido, el drongo de cresta se convierte en un símbolo del ingenio y resistencia de la vida salvaje. Su presencia es un recordatorio de cuán complejos y valiosos son estos ecosistemas, donde cada ave, cada insecto y cada rama forman parte de una red que sostiene la vida en su forma más pura. Protegerlo no es solo conservar una especie llamativa, es conservar toda una sinfonía de interacciones que hacen posible la magia del bosque.
Observarlo, oscuro e imponente entre la vegetación, nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad. Entender que la belleza de Madagascar no es eterna por sí misma, que depende de nuestras decisiones y de nuestro compromiso con la naturaleza. El drongo de cresta es un testigo silencioso del destino que elegimos para el planeta. En las lagunas brillantes donde el viento peina los juncos y el agua refleja el cielo como un espejo divino, emerge la figura inconfundible del ibis sagrado, Treschiornis aethiopicus. Una de las aves más emblemáticas y enigmáticas que visita Madagascar. Su presencia evoca relatos ancestrales, pues su silueta blanca y pura contrasta con el elegante negro de su cabeza desnuda y su largo pico curvado, creando un perfil que parece esculpido más para un templo antiguo que para un pantano. Sus alas, adornadas con plumas negras brillantes, se abren como abanicos ceremoniales cuando levanta el vuelo, y cada batido resuena con una calma solemne. Mientras camina lentamente por las aguas poco profundas, el ibis parece realizar un ritual secreto. Una danza silenciosa entre la tierra y el agua que recuerda a los antiguos sacerdotes que alguna vez lo veneraron como mensajero de los dioses. En los humedales extensos donde la vida florece en una coreografía constante, el ibis sagrado despliega sus habilidades como un buscador experimentado de alimento. Su pico curvo, oscuro como la obsidiana, es una herramienta diseñada para explorar el barro, revolver raíces y sondear entre la vegetación acuática. Allí encuentra crustáceos, renacuajos, insectos, lombrices y pequeños peces, todos capturados con una mezcla de precisión y sensibilidad táctil. A diferencia de otros depredadores más impulsivos, este ibis se mueve con una serenidad casi meditativa, como si cada paso formara parte de un plan meticuloso. En ocasiones, se une a grupos numerosos para alimentarse, creando escenas impresionantes donde decenas de ibises avanzan en sincronía, explorando el paisaje como un ejército silencioso. Esta estrategia colectiva no solo aumenta sus posibilidades de encontrar alimento, sino que también les brinda protección frente a depredadores. En los árboles altos que se alzan sobre los esteros y las riberas, el ibis sagrado revela una faceta familiar que sorprende por su dedicación. Durante la época reproductiva, se congrega en grandes colonias,
construyendo nidos de ramas entrelazadas en los que deposita 2 o 3 huevos de tonos azulados. Ambos padres se turnan para incubar y proteger, mostrando una cooperación admirable que asegura el futuro de su linaje. Cuando los polluelos nacen, débiles y cubiertos de un plumón tenue, los adultos se convierten en proveedores constantes. Día tras día viajan entre las zonas de alimentación y el nido, trayendo nutrientes esenciales para fortalecer a los pequeños. Este compromiso familiar, repetido por cientos de parejas en la misma colonia, genera un bullicio continuo, un coro de llamadas, aleteos y movimientos que convierten los árboles en verdaderas ciudades vivientes. En las zonas costeras donde el mar respira junto a los manglares, esta especie enfrenta desafíos silenciosos pero profundos que ponen en riesgo su futuro. El ibis sagrado es un ave resistente y adaptable, capaz de sobrevivir en diversas condiciones, pero incluso su resiliencia tiene límites. La expansión agrícola, la contaminación, el drenaje de humedales y la deforestación costera han reducido drásticamente sus territorios de descanso y alimentación. Un dato poco conocido es que el ibis es extremadamente sensible a los cambios en la disponibilidad de alimento. Cuando los ciclos de lluvia se alteran por el cambio climático, su población puede disminuir rápidamente. Además, en algunas regiones se enfrenta a amenazas humanas directas, ya sea por la recolección de huevos o por conflictos derivados de la competencia por recursos. Cada uno de estos factores se acumula, poniendo en peligro a una especie que alguna vez fue considerada sagrada. En los paisajes donde el sol se refleja en los charcos como si fueran puertas a otros mundos, el ibis sagrado se erige como un símbolo de la profunda conexión entre la vida, el agua y la espiritualidad. Su historia, ligada durante milenios a mitos y creencias humanas, nos recuerda que nuestra relación con la naturaleza siempre ha sido más emocional que práctica, más espiritual que utilitaria. Observarlo caminar entre los juncos debería despertar en nosotros una reverencia antigua, una comprensión profunda de que cada especie que habita Madagascar, por humilde o majestuosa que sea, cumple un papel imprescindible en la red de la vida. Proteger sus humedales es proteger su memoria, su simbolismo, y el equilibrio que sostiene a miles de criaturas. En su vuelo pausado, en su paso ceremonioso, en su presencia casi divina, el ibis sagrado nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que hemos heredado, ser guardianes del mundo natural que aún respira, aunque cada vez con más dificultad.
En los ríos cristalinos que serpentean entre los bosques tropicales más antiguos de la isla, aparece una figura poderosa y magnética que domina las orillas con una presencia inconfundible. El martín gigante de Madagascar, Megacerile madagascariensis. Este coloso entre los martines pescadores, endémico y profundamente ligado al espíritu acuático de Madagascar, luce un plumaje que combina tonos negros, blancos y azulados en patrones que evocan la textura de las sombras que bailan sobre el agua. Su tamaño es impresionante, con un pico alargado y robusto que recuerda una lanza ancestral, y unos ojos oscuros que parecen siempre evaluar el flujo del río en busca del mínimo movimiento. En las ramas que cuelgan sobre los arroyos, se posa como un guardián silencioso, observando pacientemente, sin prisa, como si el tiempo en ese reino líquido avanzara a un ritmo distinto al del resto del mundo. En los remansos profundos donde los peces se ocultan entre raíces sumergidas, este martín pescador demuestra por qué es considerado uno de los cazadores acuáticos más precisos de Madagascar. A diferencia de otras aves que se dejan llevar por impulsos rápidos, él calcula con una meticulosidad casi matemática cada inmersión. Primero permanece inmóvil, apenas moviendo la cabeza para seguir el desplazamiento de un pez que intenta pasar desapercibido. Luego, en un instante súbito y espectacular, se lanza en picada, perforando la superficie del agua con su cuerpo aerodinámico. Su pico entra como una flecha afilada, y casi siempre sale con una presa temblorosa atrapada entre sus mandíbulas. Es un cazador meticuloso, capaz de reconocer patrones de movimiento en las corrientes, y de aprovechar la refracción del agua, un desafío visual que muchas otras especies no pueden superar. Su dieta se compone principalmente de peces, aunque también captura crustáceos y pequeños anfibios, completando un rol esencial en el equilibrio de los ecosistemas fluviales. En los acantilados terrosos que bordean los ríos más antiguos, el martín gigante de Madagascar revela una faceta inesperada y profundamente fascinante, la de arquitecto de túneles subterráneos. En lugar de construir nidos clásicos entre ramas o rocas, excava largas galerías horizontales en las paredes arenosas, utilizando su pico como herramienta de excavación y sus patas para retirar los residuos. Estos túneles pueden medir más de 1,5 metros, y en su extremo más profundo, el ave crea una cámara amplia y segura donde deposita sus huevos blancos. Este acto ingenieril no solo requiere fuerza,
sino también una enorme precisión, pues las paredes deben quedar lo suficientemente firmes para no derrumbarse. Una vez que los polluelos nacen, ambos padres se encargan de alimentarlos y protegerlos, volando decenas de veces al día entre el nido y el río para asegurar que la nueva generación crezca fuerte y saludable. En las selvas húmedas donde el eco de los insectos se entremezcla con el murmullo del agua, esta especie despliega una personalidad que desafía la imagen común de las aves acuáticas. No es un ser tímido ni silencioso. Emite llamados fuertes, secos y penetrantes que resuenan entre los árboles y sirven para marcar territorio o para mantener el contacto con su pareja. Aunque suelen vivir en parejas estables, son aves altamente territoriales y no toleran intrusos en su zona de pesca. Enfrentan incluso a otras aves más grandes, defendiendo su dominio con una determinación feroz. Un dato poco conocido es que el martín gigante de Madagascar es uno de los indicadores más precisos de la salud de los ríos. Cuando esta especie desaparece, es señal de que las aguas han comenzado a deteriorarse, ya sea por contaminación, sedimentos o sobrepesca. En los paisajes mágicos donde el azul del cielo se refleja como un espejo en las corrientes, el martín gigante de Madagascar se erige como un símbolo de resiliencia y belleza única. Su existencia misma nos recuerda lo vital que es proteger los ríos, los bosques ribereños y las cuencas hidrográficas que albergan una de las biodiversidades más extraordinarias del planeta. La presión humana, la deforestación y la contaminación amenazan silenciosamente sus dominios, y cada río que pierde su pureza le arrebata a este gigante un fragmento de su hogar ancestral. Observarlo en acción, suspendido entre el aire y el agua, debería despertar en nosotros un sentido profundo de responsabilidad. La certeza de que conservar la vida silvestre no es un lujo, sino un deber. En su mirada atenta, en su vuelo firme y en su voz resonante, este martín pescador nos recuerda que la naturaleza aún guarda secretos que solo sobrevivirán si los defendemos con decisión. En los océanos inmensos donde el viento se desliza como un manto antiguo sobre las olas, aparece una figura majestuosa que parece haber sido moldeada por el propio espíritu de los mares australes, el albatros de ceja negra, Thalasarche melanopris. Esta ave extraordinaria, con sus alas interminables y su elegante plumaje blanco contrastado por un trazo oscuro sobre los ojos, proyecta la imagen de un viajero incansable que ha hecho del cielo su verdadero hogar. Cuando sobrevuela las corrientes marinas cerca de Madagascar, parece más un espectro noble que un simple ave. Sus planeos extensos, casi sin mover las alas,
evocan una belleza primitiva que ha inspirado mitologías enteras. El brillo profundo de sus ojos, rodeado por esa característica ceja negra, le da un aire de sabiduría y determinación, como si llevara consigo las memorias del océano acumuladas durante incontables travesías. En los horizontes lejanos donde las corrientes frías se encuentran con aguas más cálidas, el albatros despliega un arte de supervivencia tan refinado que cualquier depredador terrestre resultaría torpe en comparación. Su vuelo, perfectamente sincronizado con los vientos, le permite recorrer miles de kilómetros sin apenas gastar energía. Es un maestro del planeo dinámico. Se eleva sobre una corriente ascendente, desciende aprovechando la velocidad, y vuelve a elevarse sin esfuerzo visible, como si fuese parte de la propia atmósfera. Durante estas travesías, observa con atención las superficies marinas, buscando cardúmenes de peces, krill y calamares que flotan cerca del oleaje. A diferencia de otros cazadores, no se lanza en picada profunda, sino que atrapa a sus presas en la superficie, recogiendo con el pico aquellos destellos plateados que emergen entre la espuma. Y en ocasiones, sigue a los grandes cetáceos o embarcaciones pesqueras, sabiendo que allí encontrará alimento extra. Su dieta es una muestra de cómo los ciclos de la vida marina están íntimamente entrelazados. En las escarpadas islas del sur donde el viento ruge y la niebla abraza las rocas, el albatros de ceja negra revela su lado más familiar y delicado. A pesar de pasar la mayor parte del tiempo en alta mar, regresa a tierra firme para reproducirse en islas aisladas, donde crean nidos en forma de pequeñas plataformas hechas de barro, hierbas y plumas. Allí, en esos paisajes ásperos y silenciosos, incuban un solo huevo, una estrategia que demuestra lo valioso que es cada descendiente. Tanto el macho como la hembra se turnan para protegerlo y alimentarlo, realizando viajes inmensos para traer comida a su polluelo. Pocos saben que los albatros forman parejas que pueden durar décadas, y que cada año regresan al mismo sitio, al mismo nido, incluso a la misma roca. Este comportamiento, casi ritual, es un testimonio conmovedor de lealtad y memoria en un mundo que parece moverse siempre hacia adelante. En los cielos agitados donde las tempestades se encienden como dragones de nube y agua, este albatros demuestra una resistencia que parece desafiar las leyes naturales. Ninguna otra ave planea distancias tan inmensas ni desafía tormentas tan brutales con tanta elegancia. Sin embargo,
Esa libertad que inspira a quienes lo observan es, paradójicamente, también su mayor vulnerabilidad. Las largas líneas de pesca, los plásticos flotantes y la contaminación de los océanos han puesto en peligro su supervivencia, atrapando sus alas y robándole su capacidad de volar. Un dato poco conocido es que estos albatros pueden vivir más de 60 años. Algunos incluso se acercan al siglo de vida, lo que significa que un individuo puede haber visto el océano cambiar lentamente a lo largo de generaciones humanas. Son, en cierto sentido, archivos vivientes de un mar que ya no es tan puro como cuando ellos comenzaron a surcarlo. En los espacios infinitos donde el mar se encuentra con el cielo sin ninguna línea que lo separe, el albatros de ceja negra se convierte en un símbolo de grandeza natural y también de fragilidad. Su presencia cerca de Madagascar no es solo la visita de un ave errante, es un recordatorio de lo conectados que estamos a los ciclos del océano, incluso desde las tierras más lejanas. Contemplar su vuelo es conectarse con la vastedad del planeta, con la belleza de un equilibrio que está siendo amenazado por nuestras acciones. Si aprendemos a proteger los mares, a frenar la contaminación y a respetar la vida marina, quizá podamos asegurar que estos viajeros ancestrales sigan adornando los cielos durante 1000 generaciones más. Y quizá, al observar la sombra de un albatros surcando el horizonte, recordemos que el mundo aún guarda maravillas que vale la pena defender con todo nuestro espíritu. En las costas ventosas donde las olas rompen con furia contra las rocas negras, emerge una figura solemne y elegante. El ostrero negro, Haematopus moquini, una de las aves marinas más cautivadoras que visitan las costas de Madagascar. Su plumaje completamente oscuro absorbe la luz del sol como si fuese una extensión viva de la roca volcánica, resaltando aún más el rojo intenso de su pico largo y afilado, una herramienta diseñada con precisión milimétrica para abrir los tesoros escondidos bajo la arena húmeda. A su alrededor, el viento salado acaricia sus alas mientras observa, inmóvil y paciente, el vaivén de la marea, esperando el momento exacto para intervenir en el eterno ciclo entre depredador y presa. Su silueta, recortada contra el horizonte, se convierte en un símbolo silencioso de las costas del sur global, resistente, sobria y profundamente conectada con el pulso del océano. En los arenales donde el mar retrocede y deja atrás secretos enterrados, el ostrero negro revela su verdadera maestría.
A diferencia de muchos otros visitantes costeros, no se conforma con picotear al azar. Él caza con una técnica refinada que combina fuerza, precisión y un olfato casi intuitivo para detectar alimento oculto. Con su pico rojizo, fuerte como un cincel, abre con destreza mejillones, almejas y pequeños moluscos, aprovechando la mínima separación entre sus valvas para forzar la apertura. A veces, camina lentamente por la costa, moviendo las algas secas con una elegancia inesperada, como un artesano experimentado que conoce cada detalle del material que trabaja. Su alimentación depende profundamente de la riqueza intermareal, un recordatorio silencioso de lo vital que resulta preservar estos ecosistemas frágiles y a menudo ignorados. En los rincones tranquilos donde la marea se retira y el silencio se adueña del paisaje, el ostrero negro muestra también su faceta más tierna y vulnerable, la de cuidador y protector de su descendencia. Construye su nido con simplicidad extrema, apenas una pequeña depresión sobre la arena o entre guijarros, confiando en el camuflaje más que en estructuras elaboradas. Allí, sus huevos moteados pasan casi desapercibidos, mimetizándose con el entorno como un susurro entre las piedras. Los adultos se turnan para incubarlos y defenderlos, enfrentándose sin dudar a intrusos considerablemente más grandes. Pocos saben que esta especie es extraordinariamente sensible a la presencia humana. Un simple paseo demasiado cerca del nido puede provocar que los padres lo abandonen temporalmente, un riesgo enorme para los polluelos expuestos al sol y a los depredadores naturales. En los acantilados donde el viento sopla con la sabiduría del tiempo, este ostrero despliega su vuelo poderoso y directo, una danza en el aire que combina rigidez y armonía mientras recorre su territorio costero. Aunque parezca una especie solitaria, mantiene lazos sociales más profundos de lo que la mayoría imagina. Suele formar parejas estables que pueden durar años, un compromiso basado en la cooperación y la constancia. Juntos defienden áreas de alimentación, comparten responsabilidades y se comunican mediante silbidos penetrantes que resuenan entre las olas. Esta fidelidad es una verdadera joya en el mundo salvaje, una prueba silenciosa de que incluso en paisajes inhóspitos y cambiantes, hay espacio para los vínculos duraderos. En los parajes donde el mar y la tierra se funden en una coreografía de vida y fragilidad, el ostrero negro se convierte en un recordatorio viviente de la delicada conexión entre las aves y los ecosistemas costeros. Su presencia nos habla de la importancia de conservar las playas,
las restingas y los bancos de arena que hoy están siendo amenazados por el desarrollo urbano y el cambio climático. Si estas zonas desaparecen, también lo hará la historia evolutiva que sostiene a especies como él. Admirar al ostrero negro es también una invitación a reflexionar sobre nuestro papel como guardianes del planeta. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, puede proteger o destruir a seres que dependen de nuestro respeto por la naturaleza. Y quizá, al observar su figura oscura recortada contra el océano infinito, recordemos que la belleza más pura nace allí donde la vida resiste en silencio. En las salinas resplandecientes, donde el agua se teñe de rosa bajo el sol de la tarde, el flamenco común emerge como una figura casi irreal, una escultura viviente que se desplaza con la dignidad de un antiguo dios acuático. Su plumaje, tan delicadamente matizado entre blancos, rosados y tonos coral, parece absorber la luz y devolverla multiplicada en destellos suaves que iluminan la superficie tranquila del agua. Las largas patas, estilizadas como columnas naturales, lo sostienen en su eterna pose de equilibrio perfecto, mientras su cuello curvado, de una elegancia casi poética, serpentea con movimientos lentos y calculados. En los humedales de Madagascar, este ser se convierte en un símbolo de belleza serena, un recordatorio de que todavía quedan lugares donde la naturaleza puede expresarse con total libertad. En los extensos humedales y lagunas costeras, donde el aire huele a sal y minerales, el flamenco común encuentra el escenario ideal para su vida diaria, un mundo donde su singular cuerpo está perfectamente adaptado. Su pico, grueso y curvado hacia abajo, es una herramienta diseñada para lo improbable: filtrar diminutos organismos desde el fango y el agua. Al alimentarse, adopta una postura casi meditativa, hundiendo su cabeza en el agua y moviéndola de un lado al otro con un ritmo hipnotizante, como si estuviera siguiendo una melodía que solo él puede oír. La peculiar pigmentación rosada que define su fama nace de esa dieta tan particular, rica en carotenoides, que transforma cada célula de su plumaje en un reflejo de la vida microscópica que consume. Es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza convierte lo pequeño en extraordinario. En las horas calladas del amanecer, cuando el agua parece un espejo infinito, el flamenco común despliega una forma de alimentación que combina paciencia, técnica y un sorprendente sentido del orden.
Sus largas patas le permiten avanzar con pasos lentos pero firmes, deliberando cada movimiento para no alterar demasiado el barro que oculta su alimento. A veces se le ve en grupos inmensos, alineados como si siguieran una coreografía ancestral, inclinándose al unísono, levantando la cabeza con gotas brillantes resbalando por el pico. En estos momentos, parecen una única entidad viva que respira y se mueve al compás de las aguas. Su éxito como cazador no depende de la velocidad ni de la fuerza, sino de la delicadeza. Filtrar, seleccionar, repetir, comprender el ritmo del ecosistema que lo rodea. En los suelos salobres y en las islas de fango seco, donde el viento forma remolinos de polvo, el flamenco común se dedica a construir sus nidos, unas pequeñas torres cónicas hechas de barro endurecido. Estas estructuras elevadas parecen fortificaciones en miniatura, necesarias para mantener los huevos a salvo ante las inundaciones repentinas y el sol abrasador. La pareja se turna con infinita dedicación para incubar la puesta, protegiéndola del clima y de los depredadores. Un dato sorprendente que pocos conocen es que los polluelos nacen con un plumón gris y patas completamente diferentes a las de los adultos, y tardan semanas en desarrollar la postura elegante y la pigmentación que los caracteriza. Este proceso, tan lento como bello, refleja el viaje de transformación que cada ave debe recorrer antes de integrarse en la colonia. En un paisaje que cambia constantemente por la intervención humana, donde los humedales disminuyen y el agua es cada vez más escasa, el flamenco común se convierte en un recordatorio urgente de la fragilidad de los ecosistemas acuáticos. Su supervivencia depende del equilibrio entre el agua, la sal y la vida diminuta que alimenta a miles de aves en los mismos territorios. Cuando estos sistemas se alteran, toda su existencia se tambalea, y con ella, la belleza que aporta a regiones enteras. Observar un grupo de flamencos reunidos, moviéndose como una danza rosada bajo el cielo malgache, nos invita a comprender que proteger sus hábitats no es solo un acto de conservación, sino un compromiso con la vida misma. Cada uno de estos seres representa la poesía natural que aún habita Madagascar, un poema que podría borrarse si no decidimos cuidarlo. En los humedales silenciosos donde el agua se desliza como un cristal vivo entre las sombras verdosas, aparece una figura pequeña pero fascinante, una joya emplumada que se mueve con la sutileza de un susurro antiguo,
La garza verde de Madagascar, Butorides striata rutenbergi. En esta subespecie endémica, los colores parecen haber sido cuidadosamente pintados por un artista minucioso. Tonos verde esmeralda brillan en su dorso, un azul profundo se funde en sus alas, y líneas castañas recorren su cuello estilizado como pinceladas que narran historias ocultas del pantano. Sus ojos amarillos, intensos y penetrantes, parecen capaces de ver más allá de la superficie, leyendo la danza de los peces bajo el agua con una claridad que ningún otro depredador posee. Mientras permanece inmóvil entre los juncos, la garza verde es casi invisible, un espíritu del humedal que solo revela su presencia cuando decide dar el siguiente paso en su delicado ritual de caza. En los estanques tranquilos donde la luz se refleja en 1000 tonos iridiscentes, esta garza demuestra una de las estrategias de caza más sorprendentes del mundo de las aves. A diferencia de otros depredadores que confían en la fuerza o la velocidad, ella es una maestra de la paciencia absoluta. Se mantiene rígida, como una figura tallada en piedra, esperando a que un pequeño pez cometa el error de acercarse demasiado. Sin embargo, su habilidad más impresionante es su tendencia a utilizar herramientas, un comportamiento extraordinariamente raro en las aves. Esta garza coloca insectos, ramas diminutas o fragmentos de hojas sobre la superficie del agua para atraer a los peces curiosos, que confunden estos objetos con alimento. Cuando se acercan, la garza ataca con una velocidad tan precisa que apenas deja tiempo para el sobresalto. Su pico, fino y puntiagudo como una aguja brillante, atraviesa la superficie sin romper la calma del paisaje, capturando su presa con una elegancia que parece coreografiada. En los manglares antiguos donde las raíces se entrelazan con el barro oscuro, la garza verde despliega una vida íntima llena de matices que pocas veces son observados. Aunque es solitaria gran parte del año, durante la época reproductiva busca árboles y arbustos densos que se elevan sobre el agua, creando refugios seguros donde construir su nido. Allí, entre ramas finas, coloca un pequeño lecho de palos donde depositará entre 2 y 5 huevos en tonos azulados. Ambos padres participan activamente en la incubación y el cuidado, turnándose en vigilias que se extienden día y noche. Los polluelos, al nacer, son criaturas inquietas que dependen por completo de la dedicación de sus padres, y durante semanas,
La garza adulta se convierte en proveedora incansable, recorriendo canales y orillas para asegurar alimento suficiente. Este compromiso familiar refleja la importancia del vínculo y la continuidad de la vida en un entorno donde cada recurso es valioso y cada especie cumple un papel indispensable. En los rincones húmedos donde las hojas caídas se mezclan con el susurro de los insectos, esta garza revela una fragilidad oculta bajo su apariencia perfectamente adaptada. Aunque parece una maestra en su ecosistema, enfrenta amenazas constantes: la destrucción de los humedales, el drenaje de los manglares, la contaminación de las aguas y la presencia creciente de especies invasoras han reducido lentamente los espacios donde puede vivir, cazar y reproducirse. Un dato poco conocido es que la garza verde es extremadamente sensible a la calidad del agua. Cuando el ecosistema se contamina, es una de las primeras especies en abandonar el lugar. Su ausencia es un signo silencioso, una señal de alarma que advierte que el equilibrio natural está al borde del colapso. Cada humedal perdido representa no solo la desaparición de un hábitat, sino también la pérdida de un fragmento de la historia evolutiva de Madagascar. En los paisajes acuáticos donde el amanecer transforma el agua en una pintura dorada, la garza verde se convierte en un símbolo de lo sutil, de lo delicado, de aquello que a menudo pasa desapercibido, pero cuyo valor es inmenso. Observarla es un recordatorio de que la belleza más profunda no siempre se manifiesta en grandes alas o colores intensos, sino en la armonía perfecta entre comportamiento, forma y entorno. Su existencia nos invita a reflexionar sobre la importancia de conservar los humedales, lugares que muchos consideran prescindibles sin entender que son pulmones naturales, refugios de biodiversidad y barreras contra sequías y tormentas. En los pasos suaves de esta garza, en su mirada fija sobre la superficie del agua, en su paciencia infinita, encontramos una lección silenciosa: proteger la vida es protegernos a nosotros mismos. En los rincones ocultos de Madagascar, donde la vida resplandece con una intensidad que desafía toda lógica, hemos sido testigos de un espectáculo que no pertenece únicamente a la isla, sino al patrimonio natural de toda la humanidad. Cada ave, con su danza, su canto y su instinto de supervivencia, nos recordó que la belleza más profunda no se encuentra en lo artificial, sino en lo que la tierra ha tejido con paciencia a lo largo de millones de años. Al contemplar sus colores y escuchar la armonía de sus territorios,
comprendemos que la naturaleza no necesita ser reinventada, solo necesita ser respetada, valorada y protegida. Aunque estos seres alados parecen frágiles, son en realidad pilares que sostienen el equilibrio de ecosistemas enteros, guardianes silenciosos de un mundo que continúa latiendo a pesar de las amenazas que lo rodean. A medida que este viaje llega a su fin, queda claro que Madagascar no es una simple isla aislada en el océano, sino un recordatorio del poder creativo de la vida y de lo que podemos perder si no actuamos con responsabilidad. Sus aves nos enseñan que cada acción humana, por pequeña que sea, deja una huella que puede transformar para siempre el destino de este tesoro natural. La pregunta ahora es, ¿qué legado queremos dejar? ¿Uno de destrucción o uno de esperanza? El tiempo para decidir es ahora, mientras aún somos capaces de escuchar el eco de sus alas. Por eso, este es un llamado urgente a mirar más allá de lo inmediato, a reconocer que la conservación no es un concepto lejano, sino una responsabilidad compartida. Proteger los bosques, apoyar iniciativas ambientales, reducir nuestro impacto y educar a las nuevas generaciones son pasos esenciales para asegurar que estas maravillas sigan surcando los cielos. Las aves de Madagascar nos han mostrado su mundo. Ahora nos corresponde a nosotros honrar ese regalo y convertirnos en defensores activos de la vida que aún persiste. El destino de estas criaturas, y del planeta, depende de lo que decidamos hacer hoy.